Mi hija había conocido a un muchacho quien estudiaba negocios internacionales y siempre paraba viajando de un lugar a otro. Sus padres lo habían abandonado en un orfanato cuando era pequeño, pero para su buen destino, una pareja de casados quienes no podían tener hijos le adoptaron, quedando como hijo único para la familia. Los padres eran de buen estatus social y económico, lo cual permitió que Rubén lograra ser un profesional en cuanto a los negocios que se encontraba. Mi hija había estado estudiando economía en Harvard por una beca que le había otorgado el Estado, y fue ahí que se conoció con Rubén. En su edad, ellos se sobrellevaban por 2 años. Mi hija desde el principio me comentaba que le gustaba y que le parecía un buen muchacho. Como madre, yo le guardaba sus secretos, pues mi esposo era un tanto machista que no permitía que mi hija anduviera con algún enamorado, porque rápido se enfadaba y la castigaba. Fue en el año 2010 cuando mi hija terminó su profesión. Por supuesto, Rubén estaba trabajando y habían iniciado su relación a los 2 meses de conocerse en la universidad. Para cuando terminaron de estudiar, ellos tenían 3 años de relación y certeramente pensaba yo que iban a seguir juntos e iban a formar una familia. Mi esposo, por lo tanto, había aceptado la relación porque ambos ya habían terminado sus estudios y el amor que se tenían era mutuo. Parecía que iban a ser muy felices, pero no terminó como nosotros lo habíamos esperado. Porque meses después, aquel muchacho, aquel joven de quien teníamos una buena perspectiva por su forma de comportarse enfrente de nosotros, terminó haciendo un trabajo dañino para mi esposo y para mí. Todo comenzó cuando tuvieron su primera pelea. Al parecer, mi hija había encontrado cosas comprometedoras en el teléfono celular de Rubén, pero este le replicó que no había nada de malo. Mi hija me contó que había encontrado conversaciones con una muchacha en el WhatsApp. Al parecer, aquella mujer era una compañera de trabajo, pero le insinuaba a toda costa. Mi hija se había enojado porque a pesar de que aquella mujer le insinuaba, él no hacía nada por hacerle entender que tenía pareja o que tenía que respetar. Estuvieron una semana molestos, pero cuando Rubén vino a mi casa trató de explicarnos lo que había pasado, que nada de lo que mi hija había visto ocurría en realidad. Simplemente nos indicó que su compañera así era con todos, pero prometió que no iba a volver a ocurrir. Es más, prometió que iba a conversar con su compañera y le iba a poner un alto para evitar de esa forma malos entendidos con nosotros. Mi esposo dijo querer hablar con Rubén sobre ese tema. Luego de eso mi hija se quedó más tranquila y volvió a amistarse con Rubén. A la semana de todo esto, un familiar me llama por celular y me cuenta que había visto a la pareja de mi hija con una chica y llamaba para asegurar que si mi hija andaba con él. Yo muy bien sabía que era otra mujer porque mi hija casi no viajaba con él, ya que trabajaba aquí en la ciudad los 6 días de la semana. Para evitar que hubiera malos entendidos, le dije que sí, que mi hija había viajado junto a él por unos negocios que tenía fuera de la ciudad. Por supuesto, a mi hija no le dije nada de lo que me habían contado, solo a mi esposo, pues temíamos que mi hija se pusiera mal como la otra vez y faltara al trabajo. El fin de semana que Rubén llegó a la casa a ver a mi hija, junto a mi esposo le armamos plática de cómo le había ido en ese viaje, que si había conocido nuevas amistades o si había ocurrido algo inesperado. Pero no tocó nada al respecto. Solo mencionó que le había ido muy bien como siempre y que esta vez iba a recibir más pago que las veces anteriores. Nosotros no queríamos presionarlo mucho, si no iba a sospechar todo. Mi hija estaba feliz que había llegado a verla, como siempre venía los fines de semana y uno que otro día entre semana. Aseguraba tener mucho trabajo y que lo que estaba haciendo pronto le iba a generar un buen dinero para que se casara con mi hija y de esa forma comprar una casa para poder independizarse. Mi hija se puso contenta porque nunca había imaginado que Rubén hubiera planeado hacer todo eso. Luego de 3 meses, Rubén y mi hija se casaron. Compraron una casa que quedaba a 20 minutos de la nuestra. Un día de esos, recibí una llamada de mi hija. Me dijo que fuera a visitarla, pero me pareció extraño porque me habló bien bajito como si no quisiera que alguien la escuchara. Algo dentro de mí me decía que no estaba bien.
Le comenté a mi esposo y fuimos por la tarde hacia su casa. Estuvimos 10 minutos afuera de su casa tocando que nos abrieran, pero parecía que no se encontraba nadie. En eso suena mi celular y era una llamada de mi hija. Contesto y me dice que no se encontraba en su casa. Había salido a hacer unas compras y había olvidado que veníamos de visita. Se despidió rápido y cortó. Algo extrañada le dije a mi esposo que todo era muy extraño. No entendíamos lo que estaba pasando. Regresamos a casa y me la pasé pensando qué es lo que realmente estaba sucediendo. Nunca antes mi hija me había llamado de esa manera y mucho menos. Se le había olvidado que veníamos a verla. Dejé pasar todo lo sucedido y a la semana se acerca a la casa una persona desconocida. Se acercó diciendo que era vecino de mi hija. Nos dio aviso que a mi hija la ambulancia la había llevado para el seguro, porque, al parecer, había caído por las escaleras de su casa. Fuimos inmediatamente a verla y estaba ahí Rubén. Un poco asustado nos preguntó que cómo nos habíamos enterado, pero no le dimos detalles de nada. Lo más importante era saber cómo estaba mi hija. A los 30 minutos nos dieron permiso de ingresar a verla, pero al ingresar no la veíamos muy bien. Nos contó que Rubén la estaba pegando y por defenderse cayó por las escaleras, pero la caída no fue tan grave. Se recuperaría para el día siguiente y podían darla de alta. Luego, enfadados, le reprendimos a Rubén y se hacía el hombre arrepentido. Se retiró porque mi esposo quiso darle unos buenos puñetazos de cólera. Al día siguiente llevamos a mi hija a nuestra casa y le aconsejamos que lo mejor era que se separara de Rubén. Ella, un poco triste, no quería porque decía quererlo y que iba a conversar con Rubén para que solucionara, pero nosotros no estuvimos de acuerdo con ello. Fuimos con mi esposo a la casa de Rubén y le exigimos que se divorciara. Él trató de ser amable y de hacerse el arrepentido. No quería divorciarse de mi hija. Supuestamente decía quererla y que lo que pasó el otro día fue simplemente un impulso que no debió haber sucedido. Se disculpó y dijo que no volvería a pasar. Estábamos con mi hija en la casa por unas 2 semanas y comencé a enfermarme junto a mi esposo. Por las mañanas y por las noches teníamos fuertes dolores de cabeza. Las moscas comenzaron a adueñarse de mi casa, algo que no entendíamos y por momentos mi esposo y yo comenzamos a odiarnos. Nos peleábamos por nada y luego nos amistábamos. Mi hija comenzó a llamar a Rubén continuamente y la pasaba conversando por las noches. Muchas veces la escuché decir que ya iba a volver a su casa porque lo extrañaba. Una mañana tan temprana, mi hija salió de su cuarto con una pequeña maleta que nos dijo que había conversado con Rubén y que ya habían arreglado. Nosotros tratamos de impedir que se fuera, pero se molestó. Dijo que ya no era una niña para andar pendientes de ella. Algo que nos dolió por dentro y en ese momento lo dejamos ir. Le dijimos que se cuidara y que cualquier cosa no dudara en llamarnos. Nosotros siempre hemos creído en los sueños, pues había ocasiones que nos advertían de algo malo que estaba a punto de ocurrir. Y esa noche, justamente esa noche, soñé que mi yerno me estaba haciendo brujería y quería matarnos. Desperté muy asustada y levanté a mi esposo y le conté todo. Él no supo qué decirme. No quería creer que alguien nos estaba haciendo brujería, pero al día siguiente me dijo que últimamente todo estaba tan extraño. Sentía que la casa no era la misma y que a veces sentía el ambiente pesado y eso antes no había ocurrido. Decidimos visitar a una de esas personas que les llaman curanderas y efectivamente nos confesó todo lo que veía en nosotros y todo lo que estaba ocurriendo. En cuanto terminó, nosotros le creímos de inmediato. Dijo que había un hombre que se hacía pasar por buena persona, pero en el fondo nos deseaba el mal. Precisamente es él quien nos estaba haciendo ese trabajo. Nos confesó que
Habíamos tenido problemas con él anteriormente. Era por el distanciamiento que lo tuvimos con mi hija. Dijo que hace muy poco había recurrido a una bruja a hacer un trabajo de amarre para mi hija. Por eso mismo fue que mi hija nos abandonó y regresó a sus brazos. La curandera dijo que nos ayudaría, pero eso nos iba a costar un monto elevado de dinero, porque los trabajos estaban destinados a acabar con la vida de nosotros. Dijo que rompería con los 3 trabajos que nos había hecho Rubén. A las 3 semanas volvimos a recuperar la tranquilidad en mi casa. Al despertar, levantábamos con más energía y no teníamos preocupación alguna. La curandera nos llamó para avisarnos que el trabajo había sido elaborado con éxito y que esperáramos que en unos días mi hija iba a volver con nosotros. No pasó ni un día cuando por la tarde mi hija llega a la casa. Nos contó que Rubén lo estaba maltratando y al final de cuentas lo echó de su casa. Después de lo ocurrido, Rubén tuvo una vida muy trágica. La pasó en copas, caminaba por las calles desamparado y mencionando la palabra "nunca te dejaré". Algo que nos causó terror fue que terminó muriendo una noche por una calle solitaria y los gusanos no desaprovecharon en comer su cuerpo en cuestión de horas. Al día siguiente, los vecinos reportaron el cadáver con los oficiales y dijeron que había muerto de un ataque al corazón por el exceso de licor que consumía diariamente. Nosotros no sabemos si su muerte tuvo que ver con la curación que se nos hizo o simplemente fue una muerte que él mismo provocó. Nunca había creído en esas cosas, mucho menos en las cosas sobrenaturales que muchos pueden percibir en el transcurso del día. Mi relato no es tan espeluznante como esos que he escuchado de trabajos negros que hacen la gente para acabar con la vida de la otra persona, sino un poco menos terrorífica que no a todos les va a gustar, o quizás sí, no lo sé, pero de todas maneras me nace compartir con ustedes. Yo era vendedora de frutas y verduras en un puesto de un mercado y las ventas me iban muy bien. Estuve trabajando como 5 años y la mayoría de la gente me conocía. A mis clientes, a uno que otro que siempre me compraba, les hacía descuentos y todo. Mi esposo me ayudaba con la compra y yo me encargaba de venderlas en el mercado. Estoy agradecida con Dios por haberme puesto a un hombre como él en mi vida. Nunca me ha puesto la mano y mucho menos trató de ser machista como otros hombres son con sus parejas. Tengo 2 hijas y en total somos 4. Ellas ya están por terminar la escuela y eso nos alegra, porque ya tienen pensado qué van a estudiar luego de culminar con la secundaria. Fue un día feriado no laborable y la mayoría descansaba. Una amiga que tenía me encontró de camino al centro y me contó todos sus problemas. Me tocó el tema de trabajo. Quería encontrar un trabajo en donde poder recaudar dinero para sustentar a su familia, debido a que su esposo la había abandonado por otra mujer. Me tocó el corazón con sus palabras. Confié en ella y la invité a trabajar conmigo en el puesto, pero que por lo pronto no le iba a pagar muy bien hasta que le enseñara y aprendiera muy bien a vender. Aceptó y al día siguiente fuimos. Ese día se vendió bien, porque ella me ayudó y pudimos atender con todos los clientes. En ese momento pensé que fue una buena opción, ya que cuando no tenía quien pudiera ayudarme a atender, la gente se retiraba por la demora. Estuvimos un mes trabajando muy bien. Le di mi confianza para que ella atendiera cuando yo no estuviera y de esa forma poder descansar algo más de tiempo. Pero luego, comencé a notar extraños comportamientos por parte de ella, como si algo ocultara o eso fue lo que presentí. Pensé que estaba cansada del trabajo o que ya no le gustaba, porque ya no vendía con las mismas ganas de antes. Estuvo un mes trabajando conmigo cuando decidí despedirla por un robo que me había hecho. También porque las ventas habían bajado y ya casi no alcanzaba para su pago. Fue un domingo que antes de cerrar el puesto, yo había dejado un dinero en una bolsa. No pensé que se iba a perder, ya que no había ocurrido antes.
El lunes al amanecer levanté tarde porque me sentía muy mal de salud. Me daba mareos y me dolía todo el cuerpo. Pensé que se trataba por algunas cervezas que tomé con mi marido por la noche. Justamente habíamos tenido un compartir con la familia por el cumpleaños de mi hija menor que cumplía 12 años. Cuando fui al puesto, ya casi era mediodía. Me percaté que el dinero de la bolsa faltaba y pregunté a Romina. Me dijo que no había tocado nada y que no se había dado cuenta de ese dinero. Ese problema no lo dejé pasar y lo enfrenté. Le dije que me mostrara su bolsa. Ella no quería hacerlo. Ponía muchas excusas que la delataban rápidamente. No soy de esas personas que arreglan los problemas a los golpes o con venganza, así que su actitud me hizo confirmar que ella había sido la causante del robo de ese dinero. Y pensé también que me había estado robando mucho dinero de las ventas, cuando yo no estaba presente, y por eso fue que el dinero de las ventas había bajado a pesar de que los clientes venían como de costumbre. Desde esa vez que me pasó, no volví a contratar a otra persona que atendiera mi negocio, ya que temía que volviera a ocurrir lo mismo. Desde que despedí a Romina, como a la semana, el dinero de las ventas había aumentado y las ganancias volvieron a ser como antes. En ese momento me sentí una tonta por haber confiado en aquella mujer que, por lástima que me dio por los problemas que me contó, le ofrecí trabajar conmigo. Ahora sé que algunas personas, por más que estén en situación extrema o requieran el favor de alguien, siempre van a tratar de envidiarte o perjudicarte de alguna manera. Si esto les causó algo de coraje o algo similar, permítanme continuar con otra parte de mi relato. Luego de despedir a Romina, como a las 3 semanas aproximadamente, sentí que perdía clientes. Literalmente las ventas ya no eran las mismas. Yo le contaba a mi esposo, pero no sabía darme explicaciones. Quizá las frutas ya no eran tan ricas como antes, pensaba yo, pero la fruta se acabó de malograr, porque la gente ya no compraba. Decidí rematarlas y aún así no lograba venderlo por completo. Todas las personas, incluyendo algunos de mis clientes, fueron a comprar a otro puesto de una que me llevaba competencia y siempre tuvo envidia de mí. Al final, todos se habían dado cuenta que mi negocio había entrado en crisis y posteriormente, muchos de mis amistades o clientes que tenía me preguntaban qué es lo que había pasado. Yo, un poco avergonzada, no sabía qué responder. Solo decía que las ventas estaban bajas y eso me estaba afectando. Yo en realidad no comprendí el porqué. Una de mis amigas me encontró y dijo que todo era extraño, que tampoco entendía por qué mi negocio había caído, si para el resto estaba normal. Y qué decir del puesto de la otra mujer. Parecía ser que me habían hecho un cambio de suerte. Fue lo que me dijo mi amiga y me invitó a visitar una persona que ella conocía. Yo no era creyente en esas cosas y le dije que le avisaría si en algún momento me animara en ir, pero en ese momento le dije solo para no tratar de ignorarlo. Al llegar a mi casa, conversé con mi esposo y le comenté lo que me dijo mi amiga. Quizá él podría darme alguna opinión de lo que estaba pasando. Me dijo que tampoco creía en esas cosas, pero que no perdía nada en ir. Al otro día, con lo que me recomendó mi esposo, fuimos con mi amiga a visitar a aquella mujer que leía las cartas y esas cosas, teniendo en cuenta que no sería tan capaz de creer en lo que me iba a decir aquella mujer. Primero me preguntó mi nombre y se lo dije. Me preguntó con quién vivía. También se lo dije. Me dijo que en mi casa todo estaba de maravilla, no había ningún problema. Mi casa estaba protegida por un ángel y varias veces intentaron hacerme daño, pero ese ángel que siempre cuida de nosotros no permitía eso y todas las malas energías lo alejaba. Me dijo que había dos mujeres muy malas. Una de ellas la había pagado a la otra para que se acercara a mí y me dejara un trabajo. Ese trabajo estaba en el techo y consistía en alejar a las personas de mi negocio para que de esa forma ya no me compraran, y la otra mujer había recurrido a un brujo para que mi suerte se la pasara a ella, logrando así que ella pudiera ganar más dinero que yo. Yo me quedé sorprendida.
ya que cabía la posibilidad de que lo que me estaba diciendo era real. Para confirmar, me dijo que viera la forma de subir al techo de aquel puesto y lo botara muy lejos, pero con mucho cuidado. Después de todo eso me cobró una suma considerable, lo cual no fue mucho, pero que valió la pena, porque al otro día subí al techo y efectivamente había encontrado una pequeña caja que olía tan horrible. Parecía como la carne malograda, y traté de llevarlo muy lejos y lo boté por un desmonte abandonado. Solo con olerlo me daba asco. De esa caja salió un olor parecido a cebollas podridas o a carne, pero no soportaba. Hasta me dieron ganas de vomitar. No tuve la valentía de poder ver su contenido y rápido me fui de ese lugar. Ahora ya creí en lo que me habían dicho y estaba segura que lo que me habían hecho fue un trabajo de brujería para quitarme mi suerte con mi negocio. A pesar de saber toda la verdad, no tuve la necesidad de hacer algo en contra de las personas que me habían hecho todo eso. Creo que no es bueno la venganza y en algún momento de la vida, todo lo que hicieron en contra de mí lo volverán a pagar con la misma moneda. No soy yo quien se encargue de eso, pero sí hay otra persona quien lo ve todo y en cualquier momento les castigará de la peor manera.